Inclusión de la discapacidad en la Agenda Post-2015 desde una perspectiva iberoamericana. El evento fue organizado por el equipo técnico de la Red Perú, la Confenadip, la Fraternidad Perú y CEDAL. Se llevó a cabo en el auditorio de la sede principal del INAVIP los días 25 y 26 del mes de noviembre del 2014. En el foro mencionado participaron en calidad de expositores representantes de los equipos técnicos de la red y de los CONADIs del Ecuador, República Dominicana, El Salvador, México, Perú y de organizaciones de derechos humanos, contando con la asesoría permanente de la doctora Pilar Pacheco y la licenciada Ivana Di Stefani y representantes del directorio de la red. Estas jornadas que estamos aquí en Lima el día 25 y 26 de noviembre, con distintos ponentes públicos y privados, pues lo que ha tratado es dar a conocer cuál es la situación de esa agenda de desarrollo, que ahora le llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo cual está bien, y cómo se ha incluido de momento provisionalmente la discapacidad y ojalá que se mantenga. Y esta es una red que agrupa en este momento a 25 organizaciones de personas con discapacidad física de 13 países, entre ellos Perú. En Perú están integrados la Confenadip, la Fraternidad Cristiana y CEDAL. Un proyecto, lo principal de todo esto es lo que nos impulsa, de nuestras líneas de trabajo, es la sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad y el fortalecimiento de las organizaciones que integran la red. Entonces, esas son los dos principales objetivos que tenemos y dentro de eso dar a conocer a la sociedad y en ello los medios de comunicación son los principales aliados para que se conozca que existen organizaciones de personas con discapacidad que trabajan en favor de sus derechos y que es imprescindible que todo el mundo conozca esa existencia y apoye la causa de que los derechos de las personas con discapacidad se vean recogidos de manera expresa en la próxima Agenda de Desarrollo de Objetivos que se aprobará a partir de 2015 y que tendrá vigencia hasta 2030. Entonces es muy, muy importante que no esté ausente el tema de la discapacidad. Este tipo de eventos es para concienciar a la gente sobre la importancia de que en los nuevos objetivos de la ONU se incluya la agenda de la discapacidad. O sea, no podemos avanzar cuando la gente con discapacidad, que representa ya un número importante, que estamos hablando, es una desviación del 10, del 15, del 8, pero ya hablamos de un grupo importante de personas, no esté incluida como tal. En los objetivos anteriores que están por finalizar al final de este año, la discapacidad no se mencionaba como tal. Aunque la discapacidad tenía incidencia en todos los temas ahí, que hablaba de pobreza, de salud, de educación, ahí entraba la discapacidad, ¿verdad? Como cosa coadyuvante, pero no como tal, no como discapacidad. Entonces ahora en este foro que se viene haciendo es tratar de que sea la inclusión en la agenda el tema de la discapacidad para el desarrollo, ¿no? Que si usted lo ve ahí tenemos una clave importantísima de lo que es la inclusión, desarrollo, discapacidad, América Latina o Iberoamérica, como la llamamos nosotros. Entonces, es un tema importantísimo que esto se dé. Para nosotros es de mucha importancia participar en este tipo de foros, por la razón de que se está construyendo una nueva agenda del milenio, ¿no es cierto? Un nuevo plan para el milenio. Entonces es importante que poder mostrar lo que el Ecuador ha hecho y está haciendo con relación a la discapacidad. Entonces, si es que no hay un objetivo claro que especifique a la discapacidad, entonces difícilmente se lo trabaja, ¿no es cierto? Porque es como cultura en los países o en las instituciones decir, si no está mencionado, no tengo por qué hacer, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros estamos buscando acá es empujar para que el tema discapacidad, en lo posible, pueda estar planteado en un objetivo. Y de esa manera es mucho más fácil exigir a las instituciones o a los estados que cumplan con lo que está puesto en la agenda, ¿no es cierto? Bueno, uno de los propósitos que hemos traído como país acá a las jornadas de Perú es dar a conocer, digamos, en los procesos, hacer como un análisis, un balance de lo que se ha
de lo que se ha logrado hasta ahora digamos, desde los objetivos del milenio que iniciaron allá en el 2000 al 2015, hacer un balance, digamos, cómo ha ido, digamos, el cumplimiento, enfocado, digamos, todos aquellos avances también que se han tenido en materia. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, del 2000 tenemos una ley, digamos, de equiparación de oportunidades para personas con discapacidad, y desde, bueno, del 2006 pues ya también tenemos lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se ha ratificado tanto la convención como también, digamos, su protocolo facultativo. Entonces, en base a eso, pues hemos venido haciendo una serie de consultas que, bueno, por un lado ha trabajado lo que es la Red Iberoamericana desde sus organizaciones, desde las entidades que lo representan, paralelo con otras entidades que han trabajado de la mano con el CONAIPD, que es lo equivalente al CONADIS acá en Perú. El tema fundamental es todo el proceso post, previo a la agenda, a la construcción, ¿no?, de la agenda post-2015 en función de los objetivos del milenio. Todos los estados, a nivel universal, diría yo, el tema de los objetivos del milenio quedó muy poco el tiempo, y entonces se impone que nosotros, un sector poblacional, parte importante de la sociedad, como la discapacidad, en el caso de mi país está rondando el 10%, en el caso de ustedes creo que y Ecuador anda muy cercano al 5, 6 y tal por ahí. Entonces eso es muy importante, que este segmento de la población no quede excluido y de que su voz sea escuchada, porque en principio hubo un proceso un poquito burocrático, diplomático, ¿no?, de la imposición de la visión de lo que eran los objetivos del milenio hacia los estados, y ahora entonces estamos revertiendo, y entonces, como hablábamos ahorita en la exposición, decíamos que hay en el mundo una visión un poquito más horizontal de todo el proceso de inclusión, ya no una verticalización no solo de los objetivos, sino de la forma en cómo estructuramos toda la política pública a lo interno y de manera internacional. El evento ha sido tomado primero para ver las recomendaciones del milenio, que se ha llevado del año 2000 y termina el 2015. Ahora, en este evento internacional donde han participado nuestros hermanos de España, República Dominicana, Ecuador, Argentina, México y Salvador, estamos viendo las conclusiones, o estamos revisando el borrador de las conclusiones para el postmilenio que se llevará a cabo del 2015 al 2030. Es importante, en este evento se han podido escuchar primero a las Naciones Unidas, los expertos de las Naciones Unidas, expertos del PNUD de diferentes países, al Estado peruano, como CONADIS, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia, a los CONADIS de los países mencionados y a la sociedad civil. ¿Hasta dónde y cómo se ha cumplido o cuál es la proyección para cumplirse las conclusiones del milenio? El papel de las organizaciones ha sido clave en este aspecto, porque las organizaciones han impulsado y de alguna manera han empujado, y todos los materiales que hacemos y de hecho son accesibles. La mayoría de las organizaciones tratan de hacerlo, dependiendo también enfocado al tipo de población con discapacidad que se esté dirigiendo. De alguna manera también hemos hecho jornadas de sensibilización con medios de comunicación para también hacerles ver la importancia de tener un dispositivo accesible, de poderles comprender, o hacemos algunas dinámicas, por ejemplo, les vendamos los ojos o de pronto les hacemos pasar por algún inconveniente ahí como obstáculos, entonces ya ellos logran sensibilizarse y de alguna manera van tratando de ponerlo en la agenda. Esa es otra cosa, porque poner en la agenda el tema de discapacidad es un poco difícil. Entonces sabemos de que a veces los medios de comunicación pues tienen otras cosas y otras importancias que cubrir, y bueno, eso que creo que en toda Latinoamérica es, no solamente en mi país. Entonces, pero de igual manera tratamos de mostrarles que el tema de discapacidad es un tema de nación. Bueno, la Red Iberoamericana básicamente atiende lo que es el tema comunicación, con la finalidad de que desde las organizaciones podamos llegar de manera fluida a nuestras organizaciones, y desde ahí empoderar la necesidad y desde ese punto de vista plantearlo, ¿no?, a
a quien compete para que podamos alcanzar lo que estamos buscando. Si bien es cierto, ¿no?, desde la perspectiva de la Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad del Perú, hemos visto de que es propicia la oportunidad para poder recoger las mejores propuestas y desde nuestra concepción de organización también, ¿no? De repente justamente vamos a tener una Asamblea Nacional en la cual vamos a tocar este punto como un tema de agenda muy importante para que desde allí podamos vertir material que podamos poner en discusión. El encuentro fue un esfuerzo para que varios países de América Latina, donde hay organizaciones de personas con discapacidad, pudieran concentrarse en Lima para discutir, para reflexionar, para informarse también de cómo es que se va dando este proceso de la Agenda Post-2015. El encuentro buscaba saber cómo es que se estaba desarrollando este proceso y de qué manera el movimiento de personas con discapacidad podría participar, influir en que los temas centrales que levanta el movimiento de personas con discapacidad en América Latina, pero también en el mundo, estén presentes en los acuerdos que va a tomar este año las Naciones Unidas en relación a la Agenda Post-2015. Hay organizaciones, son redes mundiales que han estado participando en este proceso. Lo que pasa es que estamos en un momento en que las instituciones y los organismos que Naciones Unidas fue generando para construir este proceso y las propuestas han logrado ya plantear 17 puntos de la Agenda Post-2015. Y esta agenda, que incluye un conjunto de temas que tienen que ver con las condiciones de pobreza que existen en el mundo, las condiciones de trabajo y de falta de dignidad en el trabajo, las condiciones climatológicas que afectan también a todos los países. Todos estos temas están reflejados en esta propuesta de 17 puntos de la Agenda Post-2015. El secretario general de las Naciones Unidas en diciembre de este año ha reafirmado que se mantengan estos 17 puntos. Efectivamente, en estos puntos, en muy pocos de ellos aparece con claridad las personas con discapacidad, y ese es un tema que tenemos que abordar en el sentido de que haya un seguimiento a cada una de estas políticas cuando éstas se aprueben para que se haga efectivo los derechos de las personas con discapacidad en la Agenda Post-2015.